7 de la mañana con 32 minutos, amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández y nos conectamos a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua, la emisora perfecta. También en Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Recuerden que ustedes también pueden seguirnos a través de @noticiascanali y en nuestras redes sociales @noticiascanali. La programación está dispuesta también para ustedes en nuestra aplicación para iOS o Android, donde pueden escanear el código de barra que ven en pantalla y por supuesto es el código QR y allí van a tener todo el acceso a nuestra programación. 7:33 minutos. Vamos a comenzar el día de hoy con Leonardo Soto, él es economista, a quien le agradecemos que haya tomado el tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Buen día. Queremos, en principio, saber cómo está Venezuela en este momento en el que veníamos de una estabilidad de la moneda y que en los últimos días se ha separado un poco el paralelo del oficial. ¿Esto por qué ocurre y de qué manera afecta al pueblo venezolano? Claro, hay una brecha monetaria que se generó antes de las elecciones, antes del proceso electoral del 28 de julio. Recuerda que hubo un pago de bonificaciones constantes, la movilización de las campañas electorales que se dieron por todo el país, pagos a proveedores, es decir, una serie de recursos que en bolívares comenzaron a circular en demasía antes del proceso electoral del 28. Esto empujó la liquidez monetaria en bolívares. A la par, la política monetaria que está aplicando el Banco Central para la contención del tipo de cambio sigue siendo estrictamente artificial, basado en la inyección constante de divisas a la economía a través de la mesa de cambio interbancaria. Al no existir en este momento, digamos, un empuje suficiente en cuanto a la inyección de divisas a la economía versus la liquidez monetaria, hay un diferencial cambiario propio es el que estamos viendo, esta diferencia propia en la economía. También es importante aclarar que luego de los acontecimientos del 28 de julio se generó una suerte de clima de incertidumbre político, social a nivel nacional que ha generado una expectativa de no tener clara cuál es la ruta de acción que pudiese transitar el país en lo económico en los próximos meses. Esto lleva a que, por supuesto, el ciudadano, cada uno en su individualidad, pero que se convierte en una corriente colectiva, tienda a pensar o a solicitar más divisa diferente a la de curso legal, que en este caso es el bolívar, para una suerte de protección. Esto se convierte como en esa corrida, lo que en economía se llama ataque especulativo contra la moneda, que es básicamente al ciudadano ante la no claridad de los escenarios económicos para los próximos meses. Yo me protejo o bien con activos, con mercancías, con productos, o bien con divisas, con dinero. Entonces esta brecha... Pero había una estabilidad económica en los últimos meses en nuestro país, así lo habrían dicho las autoridades, y se habría demostrado cuando ese espacio, esa brecha habría sido mucho menor, e incluso en un momento estar muy cerca una de la otra. Esto es un trabajo que venía realizando el Ejecutivo. Claro, el asunto es que hasta la fecha el gobierno a través del Banco Central ha inyectado cerca de 3.500 millones de dólares a la economía. Y ciertamente esto había mantenido solo en el año 2024, o hasta lo que va de 2024. Esto había mantenido estable el tipo de cambio. Es una contención artificial. El tipo de cambio se estabiliza con producción, circulante en bolívares, disponibilidad para fortalecer la economía con expansión, que es el crédito. Actualmente hay elementos que faltan en la ecuación. Si yo solo contengo el tipo de cambio, inyectando divisas a la economía, me faltan algunas patas en la mesa y por lo tanto no voy a encontrar esa estabilidad en un periodo suficientemente largo. La contención del tipo de cambio por inyección de divisas ya es una medida que tiene más de 2 años en aplicación, le ha funcionado al gobierno, pero también hay que recordar que tenemos todavía un encaje legal del 73%, todavía existe un crédito limitado, todavía existe una remuneración mensual en general de aproximadamente $3.5 por ley, de $130 por bonificación, y la empresa privada en cargos bajos está pagando alrededor de $150 al mes. Entonces tenemos una suerte de factores que se suman a una ecuación que no depende solo de la estabilidad del tipo de cambio a través de la inyección de divisas. Habla de muchos temas, habla del encaje legal, habla del crédito que hemos visto en los últimos meses que se ha ido reactivando, incluso en los bancos han ido reactivando las tarjetas de crédito en algunas entidades financieras privadas sobre todo, aunque los bancos del Estado también han tenido esta figura recientemente. ¿Por qué es innecesario el regreso de los créditos a Venezuela? A ver, tenemos el crédito de consumo y tenemos el crédito de inversión. De forma orgánica y curiosa, a través de ciertas aplicaciones y plataformas de crédito, el crédito de consumo no bancario se activó.
Y estamos viendo en centros comerciales que hay aplicaciones que están ofreciendo créditos y eso ha estimulado el consumo. Pero hay tarjetas de créditos bancarias también. Claro, obviamente, porque hay un movimiento en paralelo, se generó un movimiento en paralelo con el crédito de consumo que le dijo a la banca, hay una población que está dispuesta a pagar crédito para consumo y esto dinamiza ciertos factores de la economía que de hecho lo hemos estado viendo en todo lo que va de 2024. Inclusive en el último trimestre del 2023, más del 45% del consumo al detalle en locales formales que utilizan esta plataforma se incrementó de manera exponencial precisamente por la presencia de esta plataforma. Ahora, hay tarjetas de crédito que complementan esta necesidad de crédito de consumo. Ok, yo lo tengo como un elemento que suma a la posibilidad de expansión del consumo. Sin embargo, la banca, por su estructura, tiene que ser más cautelosa. ¿Cómo entrega el crédito? ¿A quién le entrega el crédito? ¿Con qué condiciones entrega el crédito? Ese es crédito para consumo. Estamos viendo crédito actualmente para vehículos, estamos viendo crédito para adquisición de viviendas con condiciones relativamente accesibles dependiendo del poder adquisitivo que tenga la persona. Ahora, el crédito de la inversión es el que a mí realmente como economista, viendo desde el punto de vista de expansión, me ocuparía en atención directa porque si bien se reporta una expansión del crédito en agosto del 6%, el asunto es a quién está llegando ese crédito. Por ejemplo, Venezuela tiene aproximadamente un ecosistema de emprendedores empresariales emergentes de 4 millones activos, 4 millones que necesitan no menos para iniciar un negocio o impulsarlo de $60,000 directamente para todos los que son, uno, establecer el negocio o impulsarlo. Obviamente la banca, dadas las condiciones de poder adquisitivo, tiene que establecer condiciones muy elevadas, plazos muy cortos de pago, tasas de interés relativas obviamente según lo que establece la ley, pero costos financieros que se suman al proceso. Entonces, si yo no tengo un crédito comercial que se ajuste al crédito de consumo y ambos van en diferencial y yo estoy básicamente pagando mi consumo que debería estar siendo cubierto con salario y lo estoy cubriendo con crédito de consumo, hay una diferencia de crecimiento importante en la economía porque las empresas no están creciendo por financiamiento de la banca y el consumo no se está financiando por sueldos y salarios sino por crédito que también tiene unas condiciones de tasa de interés, que tiene unos costos financieros asociados. Entonces, ¿hay una estabilidad relativa? ¿La ha habido hasta ahora? Sí, ciertamente, de tipo de cambio. Se dio un crecimiento que el Banco Central afirmó que se generó en los últimos 13 trimestres, en el segundo trimestre del 2024, 8.78%. Sí, puedo afirmar que sí, porque se ha seguido vendiendo petróleo alrededor de los 920,000 barriles de petróleo por día. Sin embargo, toda la caída aguas abajo de ese crecimiento en la economía todavía no se siente con el impacto que el ciudadano espera sentirlo. Ahora, usted nos habla de $60,000 para un crédito de un emprendedor, pero quizá hay emprendedores que con $1,000 o con $1,500 pueden iniciar su venta de cualquier cosa y no lo ve tan forzado llegar a esa barra de los 60,000. Eso nos lo explica regreso de la pausa con nosotros Leonardo Soto. Esto es Puntos de Vista, amigos, ya venimos. 7 de la mañana con 41 minutos, estamos de vuelta con más de Puntos de Vista. Leonardo Soto con nosotros, él es economista y en la parte anterior yo le dejaba la pregunta al aire de que nos decía que un empresario o un emprendedor necesita $60,000 para iniciar su negocio. Muchas personas que nos están viendo nos dicen, bueno, pero yo tengo son 1.500 para comprarme mercancía e iniciar mi emprendimiento y no 60,000 y si es así no voy a poder iniciarlo. El objetivo de todo gobierno es que aquellos quienes están generando actividades económicas tributen. Ese es el objetivo fundamental. Sin la tributación empresarial, la tributación ciudadana, producto por supuesto de la renta lícita, el gobierno no tiene la posibilidad de ese retorno interno que se necesita o que se presupuesta para la planificación financiera de un país. Tú puedes iniciar un emprendimiento con $1,000, con $1,500, hasta con $300. El asunto es que estás iniciando en el camino de la informalidad. Actualmente Venezuela se mantiene lamentablemente en un promedio de informalidad económica empresarial del 55% del total de su actividad económica. Eso es alarmante. Está bien, inicias con los 1.500. ¿Cuántas veces tú necesitas multiplicar esos 1.500 en un periodo determinado, aproximadamente 8, 12 o 16 meses, para saltar al campo formal, que es el que se supone te da otra serie de oportunidades en mecanismos financieros como la banca, la posibilidad de tener acceso a un local o a un local comercial? Por ejemplo, cuando los costos operativos de constitución de una empresa pequeña pudiesen estar alrededor entre $1.500 y $1.800. Entonces es donde está el tema, el meollo del asunto. Queremos emprender, existe un ecosistema de personas que se están dedicando a actividades económicas con posibilidad de escalar, de crecer, pero existen una serie de costos operativos en ese proceso de crecimiento que son insostenibles para el pequeño. Y ahí es cuando, y es históricamente ha sido así, es cuando yo acudo a la banca. Banca, inicié con 1.500, pero ahora para crecer necesito 10.000.
me lo puedes dar. La banca te decía, ok, te los puedo dar, hay unas condiciones, te doy 8 meses flexibles donde no vas a tener que pagar nada, el famoso periodo cesante como capital de trabajo. Entonces, si todos esos factores se conjugan, para el que está iniciando hay posibilidad de crecer, para el mediano hay posibilidad de expandirse, para el grande hay posibilidad de exportar. Recuerda que actualmente hay una bandera, una consigna, y de hecho ya hay una ley aprobada para simplificación de procesos para exportación, para estímulo a los procesos de exportación. Pero los procesos de exportación en Venezuela no pueden iniciar desde las grandes empresas, de hecho tienen que iniciar desde el agroproductor, tienen que iniciar desde el productor que está sembrando las hortalizas, que está cuidando a su ganado. Hay que ir hasta allá y preguntarle cuáles son tus necesidades financieras, de apoyo técnico, de impulso bancario para el desarrollo de tu actividad, porque ese animal es el que va a salir a exportación, el que viene de ese proceso productivo. La hortaliza es la que va a salir al proceso de producción, la cadena de distribución, el que distribuye las hortalizas de los Andes hasta el centro del país. Necesita reposición de cauchos, comprar camiones nuevos, a créditos obviamente a través de un concesionario. Eso es simultáneo entre inicial que tiene el que compra el vehículo como la banca que interviene en el proceso. A ver, hay anuncios que sí están generando una suerte de escenario de posibilidad de expansión de la economía de forma planificada, pero los cambios son muy pequeños, son muy modestos. Lo que está pasando, por ejemplo, el día de ayer comenzó en La Carlota, la Expo Turquille 2024-2025. Allí hubo unos anuncios. El presidente de la República dijo que requiere una feria venezolana en Turquille y una Turquille en Venezuela. Eso será en el primer semestre del próximo año. Dice que de $800.000 de intercambio comercial quieren llegar a $1 millón. ¿Esto cómo se hace y de qué manera beneficia al pueblo venezolano? Infraestructura local, es decir, todos los puntos de enlace que tiene actualmente la economía venezolana y puntos de enlace que tienen que ver con cadena productiva. El que produce, el que recibe la materia prima, el que la transforma, en el caso de que eso aplique, el tema logístico, cómo se coloca eso en puerto, cómo llega a un operador aduanal en el país de destino, cómo eso pasa al cliente final. Es decir, cuando yo engrano todos los elementos internamente, y eso implica todos los elementos, repito, desde el productor básico hasta la cadena de logística de distribución. Y cuando yo tengo una sede de enlaces de negocio con ese cliente internacional, en este caso este país o cualquier otro, yo puedo decir que tengo una capacidad económica de distribución adecuada a la demanda internacional. Venezuela tiene la posibilidad de hacer negocios con Medio Oriente, que de hecho hemos estado exportando frutales, mangos, también aguacates, que son muy bien demandados en Medio Oriente y son productos venezolanos. De hecho, el cacao venezolano, aunque no compartimos en cantidad, por ejemplo, con África, que son los grandes proveedores de cacao del mundo, tenemos un cacao que es de renombre, nuestro famoso cacao porcelana, que se vende a un precio relativamente más alto que el cacao tradicional. Entonces, si yo engrano todos los elementos internamente y le digo a esos posibles clientes internacionales, tengo todas las pautas para el proceso de exportación, que sea constante, porque es donde viene el tema. Si yo le ofrezco algo al mundo, yo tengo que ser constante en esa producción. Por ejemplo, Colombia anunció reciente que incrementaron su producción de café en aproximadamente un 35%. Para el mundo, Colombia es un proveedor confiable de café. Para el mundo, Venezuela es un proveedor confiable ¿de qué? ¿De petróleo? Puede ser. Estamos impulsando la exportación. Pero no de cacao, no de otra. No tradicionales, aún tenemos un camino muy largo que recorrer. Y repito, eso no comienza, a ver, es solo un paso. Es solo un paso. Esta relación con estos potenciales clientes es un paso muy importante, por cierto. Pero el proceso de lograr exportación tiene que iniciar en las bases económicas, que tiene que ver con ese pequeño emprendedor que también va a adquirir esa materia prima, que va a generar un bien o servicio complementario, y es cuando yo puedo decir mi estructura económica es suficiente para competir en esos mercados internacionales. Ahora, ¿esto cómo va a llevar a la inflación acumulada del 2024? ¿Cómo va a cerrar comparado con otros años en los que la inflación venezolana llegaba incluso a 3 dígitos? La inflación de Venezuela actualmente, por lo menos la de agosto, según reportes de Banco Central, en comparación con otras cifras, está alrededor del 2%. Se ha mantenido contenida, producto de que obviamente existe un bajo consumo relativo, producto del disminuido poder adquisitivo, producto de la liquidez monetaria contraída o digamos controlada, ese sería el término apropiado, a partir del encaje legal, y por supuesto la inyección constante de divisas a la economía. Entonces, si tenemos una inflación actualmente alrededor del 2%, con un consumo contraído, si nosotros logramos incrementar una producción de manera progresiva, tanto petrolera como de rubros no tradicionales, con una contención
del déficit fiscal, es decir, que el gasto no sea más alto que nuestros ingresos, aunque eso sigue siendo pauta, pues se puede mantener una inflación acumulada que no supere el 3 o el 5%. Eso es posible. Sin embargo, los elementos tienen que seguir conjugándose hacia promover una producción que sea escalable y sostenible en todos los sectores económicos, petroleros y no petroleros, y que la expectativa del venezolano con relación a la estabilidad económica, política y social esté adaptada a que podemos hacer negocios, a que podemos trabajar, a que podemos crecer y desarrollarnos en nuestro país, que creo que es la premisa que tienen la mayoría de los venezolanos. Acá nos está llegando una pregunta que quieren hacerle a través de @noticiascanalí. Ustedes recuerden que pueden hacerlo también. Y nos preguntan por qué es tan difícil conseguir bolívares en Venezuela. Eso lo conversamos a regreso de la pausa. Con nosotros Leonardo Soto. Esto es Puntos de Vista. Ya venimos. 7 de la mañana con 50 minutos de regreso ya en Puntos de Vista, en la parte final de esta conversación el día de hoy con Leonardo Soto. Él es economista y nos preguntaban a través de nuestras redes sociales por qué no se consiguen bolívares en Venezuela. ¿Por qué es tan difícil conseguir bolívares en Venezuela? A ver, bueno, bolívares en Venezuela se consiguen, ¿no? El asunto es que los bolívares están circulando demasiado rápido en cuentas nacionales. Y en forma digital, además. Sí, fundamentalmente la economía de Venezuela con relación al bolívar se está moviendo a través de mecanismos digitales, tanto transferencias, pago móvil, puntos de venta. El tema está en que se mueven tan rápido de cuenta a cuenta que a veces parece que los bolívares son, digamos, muy fugaces entre transacción y transacción. Es comprensible en este momento, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con el diferencial cambiario, porque hay muchas personas que al recibir bolívares, pues obviamente prefieren no tener bolívares en sus manos, sino tratar... Pero hay los que necesitan bolívares, porque por ejemplo, el pago de servicios en Venezuela es en bolívares. Cuando usted va a pagar su teléfono celular, necesita bolívares. O quizás algún servicio particular, la televisión por suscripción, también es en bolívares. Claro, el asunto es, repito, es como circulan tan rápido de cuenta a cuenta, a veces tú los tienes, no pasas más de 30, 40 minutos con ellos, pasan a una siguiente cuenta cuando tal vez ya tú vas a hacer la posibilidad, ayúdame con los bolívares que tienes, no, ya no tengo, ya salí de ellos, ya hice cualquier cosa, compré mercancía, pagué servicio, entonces todos esos bolívares pasan por diferentes autopistas electrónicas, se contienen en cuentas específicas, luego de eso se hacen grandes pagos a proveedores, entonces el asunto no es que no se consigan, que sea difícil obviamente producto de esa dinámica, porque bolívares están en circulación, tanto en efectivo como en electrónico, fundamentalmente en electrónico. El asunto es eso, que se están moviendo con tal rapidez que a veces al momento en que uno los necesita, si no los tiene en el momento, no los puedes conseguir en el momento que tú necesitas por esa rapidez de movilización. Es comprensible. Se están sumando tecnologías en materia económica. En día reciente, el lanzamiento de una tarjeta por contacto que, si bien a nivel internacional es súper común verlo, en Venezuela está siendo una de las nuevas metodologías usadas para el pago. Ya en Venezuela era curioso que tú le das tu clave al cajero al momento de utilizar la tarjeta de débito. Ahora le tienes que dar la clave, porque con colocarte el dispositivo muy cerca de tu tarjeta ya se debita el monto. Esto incluso ha creado temor en los venezolanos porque dicen, bueno, ahora no puedo tener la tarjeta porque en cualquier momento cualquiera pasa con un dispositivo de contacto y me saca el dinero que tenga en la cuenta. Claro, el tema de los usuarios de dinero es que nosotros le damos valor al dinero como ciudadanos, como personas, cuando sentimos que es tangible, ¿no? Cuando sentimos que está el billete, cuando sentimos que está la tarjeta de débito, porque hay un instrumento que me permite esa transacción directa. Venezuela fue pionera y obviamente por las razones por las que ocurrió, no debieron haber ocurrido, pero Venezuela fue pionera en el impulso de transacciones electrónicas. Es decir, el pago móvil, por ejemplo, las transferencias interbancarias que se hacen efectivo de inmediato, es decir, ya no pasan por ese proceso de 24 o 48 horas. Entonces, ante esa realidad, la posibilidad de la bancarización y zonas que tal vez son muy remotas, rurales o semirurales, donde tal vez la señal no es tan expedita, ni hay posibilidad de hacer pago móvil de forma tan rápida por el tema de los datos, por acceso a teléfonos inteligentes, cualquiera de esos medios, la posibilidad de una tarjeta que siga siendo como que el bastión de intercambio, porque es un plástico que yo puedo utilizar con ese dinero disponible en un instrumento financiero, le da relativa seguridad a las personas que no tienen acceso a estas tecnologías. Pero hay un riesgo latente, ciertamente, ante la posibilidad de que en medio de la desinformación de cómo funcionan esos nuevos instrumentos de comunicación instantánea, pues surjan personas, grupos que pudiesen dedicarse a tratar de hacerse de eso, ¿no? Entonces hay un tema allí de que la banca tiene
tiene que informar muy bien al usuario de cómo funcionan esos instrumentos, de cómo pueden protegerse. Sí, sé que hay un nivel de seguridad, obviamente la banca venezolana funciona con altos estándares de calidad y eso implica que tiene sus mecanismos de seguridad para resguardar a los ciudadanos. Sin embargo, el tema de informar mucho, de educar, de instruir al ciudadano que va a tener ese instrumento es indispensable porque también se da un proceso de sustitución relativa de puntos de venta. Aunque se ha ido actualizando todo el mecanismo de puntos de venta a nivel nacional, también hay un proceso de ajuste con la actualización de esos dispositivos. Hay un escenario político en Venezuela que está definido y es que el próximo 10 de enero el presidente Nicolás Maduro retoma o se juramenta para la toma de un tercer periodo constitucional por 6 años más. A partir de ese momento en que fue electo, muchas cosas en Venezuela han sido confusas porque hay un sector de oposición que no lo reconoce, hay otro sector que prefirió salir del país, hay países que no reconocen al presidente Nicolás Maduro, pero el hecho definitivo es que el 10 de enero toma posesión como presidente de la República. Económicamente, 2025, ¿cómo comienza con esta situación particular? Todo depende del aislamiento al que Venezuela pueda ser sometido después de esa situación. Es decir, internamente como gobierno yo no puedo pretender aislarme del mundo para gobernar solo un país de cerca de 30 millones de habitantes cuando yo necesito del mundo para comerciar y generar las fuentes de divisas suficientes. ¿Okay? A su vez, por supuesto, el mundo que pudiese someter a Venezuela a un aislamiento relativo, pues está la situación latente de un incremento del éxodo de venezolanos que ya sabemos que para muchos países, principalmente de América Latina, es un problema importante. Hablo de Colombia, hablo de Brasil, hablo de Perú, de Ecuador, que son países que para ellos internamente la migración venezolana no ha sido tan beneficiosa desde el punto de vista estructural. Entonces, si a partir de esa fecha se da esa suerte de aislamiento interno, es decir, representantes de gobierno que digan nos vamos a aislar y nos vamos a quedar acá y vamos a trabajar con lo que tenemos aquí, se va a generar un problema económico significativo. Si a su vez el mundo dice no vamos a establecer relaciones más fluidas con usted, se va a generar un problema económico para Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Placer. Amigos, con nosotros Leonardo Soto, él es economista y estuvo acá en Puntos de Vista. Recuerden ustedes que nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana en Primeras Noticias y a las 7:30, por supuesto, acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy feliz fin de semana.